Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición nuevamente contar con su sintonía. Queremos iniciar, amados hermanos, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo a través de una oración. E iniciamos, amados hermanos. Gracias, Señor, te damos por este día. Bendito y alabado sea tu santo y eterno nombre. Gracias, Señor Jesús, por el cuidado que tomas de nosotros cada día. Te damos gracias porque tú tienes el cuidado de las personas que están en las cárceles, las personas que están enfermas, las personas que están pasando situaciones difíciles. Y gracias, Señor Jesús, porque nos ayudas día con día para seguir adelante pregonando tu evangelio. Señor, que este mensaje sea de espíritu y de vida para todas las personas que tengan acceso para escucharlo. Gracias, Señor Jesús, te damos por el cuidado que has tomado en cada una de las familias de todo el planeta Tierra en estas circunstancias que nos encontramos de epidemia. Sabemos, Señor Jesús, que tomados de tu mano, tú nos proteges día con día y que todo se haga bajo tu eterna voluntad, mas nunca sobre la nuestra. Amén. Amados hermanos, orándole al Señor Jesús y al Espíritu Santo, quien nos provee de la palabra que tenemos que hablar, hablaremos sobre el tema que el Señor nos permite hablar, y es: hallaré fe cuando llegue a la tierra. Hallaré fe cuando llegue a la tierra. Iniciamos, amados hermanos. La pregunta, amados hermanos, con la cual iniciaremos es: ¿hallará Jesús fe en la tierra cuando Él regrese? En tiempos de crisis, mucha gente acude a Dios, aunque generalmente por poco tiempo. ¿Cambiaremos nuestras prioridades? ¿Cambiaremos nuestras prioridades? Jesús planteó una pregunta sorprendente a sus discípulos en Lucas capítulo 18, versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe está disminuyendo día tras día y año tras año. Tanto estadísticos como investigadores han presentado muchos reportes que muestran un declive de la fe en el mundo occidental. Cuando alguna crisis azota al mundo, trátese de una guerra, un ataque terrorista o una pandemia, con frecuencia vemos un efímero retorno de la gente a la fe. Y en un breve lapso, Dios recibe más oraciones que de costumbre. Pero el patrón que hemos visto en el pasado muestra que cuando una gran crisis se resuelve o desvanece, la vida vuelve a la normalidad y las iglesias vuelven a quedar vacías. ¿Qué piensa la gente? ¿Tiene ello alguna importancia? ¿Por qué debemos preocuparnos de lo que la sociedad en general cree? Mientras hagamos lo correcto, ¿por qué debería afectarnos el hecho de que el mundo rechace a Dios? Desde luego que nos acongoja ver lo que sucede, y siempre hay el peligro de que las ideas erróneas puedan seducirnos si no tenemos cuidado. Pero eso no es todo. Se ha comprobado que la fe en el Dios de la Biblia tiene un impacto enorme y muy positivo en la sociedad. Esto no es algo que puedan lograr los ateos o quienes dicen pertenecer al antiteísmo. Como han demostrado décadas de investigación, una cultura basada en principios judeocristianos desarrolla el modelo más estable, respetuoso de la ley y próspero para una sociedad o nación. Si
Si una nación se desvía de esta base religiosa, ¿qué podemos esperar? Conflictos económicos, fracaso de los sistemas gubernamentales y de justicia, tristeza, epidemias y también epidemias de drogas, crímenes violentos y ruptura de familias. Estos son los resultados de una nación que se aleja de Dios y de su camino de vida, y esto es lo que vemos actualmente a nuestro alrededor. En Lucas capítulo 17:5 leemos: Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Obviamente vieron las obras de Jesús y escucharon cuán altos eran los estándares de sus enseñanzas, y se dieron cuenta de que necesitaban más fe. Asombrosamente, a medida que el fin de esta era se acerca, la gente tiende a ejercitar menos fe. No la buscan como solían hacerlo, y quizás la tecnología sea en parte responsable. O quizás hay demasiadas distracciones que compiten con la fe en Dios. No es hasta que enfrentamos una situación que cambia nuestras vidas, como la pandemia que estamos sufriendo, y su disrupción económica, que puede significar la pérdida del sustento y para muchos incluso de sus vidas, que buscamos respuestas más amplias y acudimos a Dios. La sociedad necesita tener más fe en Dios, pero lamentablemente va en la dirección opuesta. Debemos resistir esta presión, orando a Dios para que aumente nuestra fe y no sucumbamos al espíritu del mundo. Podemos ver algunas razones por lo que ha disminuido la fe en Dios. Podríamos decir que hoy tenemos más soluciones para problemas que solían ser irresolubles. Ha habido grandes avances médicos que han logrado manejar el creciente número de enfermedades y también más atención médica disponible para más gente. Con las epidemias, hemos visto doctores y científicos que han logrado encontrar el implementar en un tiempo relativamente corto diversos tratamientos para aliviar la gravedad de las dolencias. Pero aparentemente no son solo los avances médicos los que están resolviendo nuestros problemas. Mucha gente piensa que con suficiente tiempo los científicos lograrán resolver todos los problemas de la humanidad. Estas personas no ponen su fe en vivir el camino de Dios ni prestan atención a las advertencias de Jesucristo, sino que confían solamente en la ciencia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que junto con las nuevas enfermedades pueden haber una demora significativa hasta que se encuentren soluciones. Tal vez algunas se presenten de maneras tan severa y repentina que la sociedad se verá abrumada y será demasiado tarde para encontrar un tratamiento eficaz. Y algunos problemas nunca serán resueltos de esta manera. La ciencia médica claramente no estaba preparada para el nuevo coronavirus y ciertamente no está preparada para toda eventualidad. Sin embargo, Dios sí lo está. Otra causa es que tenemos más riquezas y varios sistemas sociales, por lo que la gente no carece de algún tipo de ayuda. Por algún tiempo, la población ha recibido asistencia social o algún tipo de ayuda del gobierno, lo que varía según el país. Como consecuencia, desde hace mucho tiempo más y más gente ha puesto su confianza y fe en el gobierno a costa de la fe en Dios.
Es interesante lo que dicen los científicos sociales, que después de que más de la mitad de la población se vuelva dependiente del gobierno, no habrá vuelta atrás. ¿No sería maravilloso que en lugar de ello, más de la mitad de la población se pusiera en manos del Dios Todopoderoso? Como dijimos, la falta de preparación de los gobiernos humanos para enfrentar las epidemias, incluso en términos físicos, fue lamentable y condujo a sufrimiento y dificultades aún peores. Además, los resultados finales y totales de las políticas gubernamentales adoptadas para tratar el problema aún están por verse y podrían ser graves. El hombre no puede predecir efectivamente el futuro, pero Dios sí puede. Otra causa es que tenemos más conocimiento y más medios para encontrar soluciones. Desde el advenimiento de la tecnología, siempre ha existido alguna manera de hacer y entender las cosas, lo que supuestamente mejorará la calidad de nuestra vida. Y por supuesto, esto se convierte en la meta, mejorar nuestra vida, no vivir una vida justa. Sin embargo, si usted investiga, amado hermano, más a fondo se le dará cuenta de que las cosas no han mejorado. A pesar de la tecnología y la abundancia de soluciones, más riqueza en algunos países, más asistencia gubernamental y más conocimiento, la gente en realidad no es más feliz y muchos sienten que solo unos pocos se han beneficiado de todo este avance. Pero aún así, ese no es el caso. De manera que verdaderamente tendremos que buscar a Dios con humildad. También hay una fe mal dirigida. Jesús preguntó si hallaría fe en la tierra cuando regresara. Bueno, hay fe en todas partes, pero lastimosamente está mal enfocada, porque la gente confía en las cosas equivocadas. Jesús estaba hablando de la fe verdadera y puesta correctamente en Dios. Y a escala global, la respuesta a esta pregunta es mayormente no. Una profecía de los últimos tiempos, justo antes de que Jesucristo regrese a la tierra, muestra que los seres humanos en general no tendrán fe en Dios. Se rehusarán a seguir las enseñanzas de Jesús, incluso antes que veamos sucesos catastróficos que cobrarán millones de vidas. Podemos verlo en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe, el tipo correcto de fe en la tierra. No mucha. A pesar del dolor y el sufrimiento, la humanidad no recobrará la fe en nuestro Creador. El ser humano en general no se arrepentirá. La pregunta es, amado hermano, ¿será usted la excepción? La excepción será el pueblo de Dios, sus siervos fieles que están siendo guiados por Jesucristo
y se están preparando para guiar y enseñar el cristianismo verdadero alrededor del mundo cuando Él regrese. Prestemos atención a la advertencia que se nos ha hecho. No sea uno de aquellos que abandonan la fe en Dios, como el apóstol Pablo escribe en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Debemos mantenernos fieles. No debemos permitir que el mundo cauterice nuestra conciencia. Cuando Jesucristo regrese, Él debe hallar fe en nosotros. Después de escribir sobre aquellos que se dejan llevar por deseos destructivos, Pablo dice, 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 11 y 12, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Somos llamados al camino de la fe correcta, de la confianza profunda en el Dios creador de la Biblia que nos creó. Busquémoslo verdaderamente y obedezcamos en un mundo que cada día tiene menos fe y esperanza. No nos dejemos llevar por el espíritu del mundo. El riesgo de que ello suceda aumentará cuando la crisis actual pase y todo vuelva a un cierto estado de normalidad. Acudamos a Dios ahora, en estos tiempos difíciles. Aferrémonos a Jesucristo cuando las cosas se calmen, cuando las cosas vayan mal, cuando estemos en prueba. No bajemos la guardia, porque es usual bajar la guardia en tiempos relativamente fáciles. No confiemos en el mundo, en ese mundo que nos rodea, el cual nos promete ser capaz de resolver todos los problemas. Busquemos a Dios hasta el final. Por eso tenemos que prepararnos. La iglesia es la novia de Jesucristo. Y muy pronto el novio vendrá. El novio viene por la novia. La lleva al cielo y regresará con la esposa. Pero tenemos que prepararnos ahora como la novia de Jesús, o sea, la iglesia. El novio ya viene. Después de hacer un resumen de los acontecimientos que conducirían a su regreso, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra,
entregó tres parábolas fundamentales sobre nuestro jubiloso encuentro futuro con Él. La primera hace énfasis en estar preparados y vigilantes. Poco antes de la muerte de Jesús, y mientras Él y sus apóstoles se hallaban sentados en la cima del Monte de los Olivos, desde donde se divisa Jerusalén, estos le preguntaron sobre los sucesos que anunciarían su futura venida para reinar con pleno poder, como lo dice Mateo 24, versículo 3. Su respuesta, conocida como profecía o sermón del Monte de los Olivos, comienza en Mateo 24, describiendo un notable aumento de problemas que desembocan en una catástrofe mundial. Continúa con varias lecciones sobre cómo afrontar ese tiempo y concluye en Mateo 25 con tres parábolas sobre el estado de nuestra vida espiritual en el día que nos presentemos ante Él. La primera de ellas es la parábola de las 10 vírgenes. Son 10 vírgenes comprometidas. Uno de los temas claves en esta parábola comienza al final de Mateo 24, donde Jesús dice: vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Esto indica un regreso repentino que incluso sorprenderá a los seguidores de Cristo. Pasando a la parábola comienza Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Acá el tema es una boda. En aquella antigua cultura, los padres participaban en la unión entre la novia y el novio y se esperaba que éste pagara un precio especial a los padres de la novia por el derecho de casarse con ella. El periodo de compromiso podía ser muy prolongado, pero tan pronto se llegaba a un acuerdo, el novio preparaba un lugar para vivir con su futura esposa. A menudo se agregaba una nueva habitación a la casa de sus padres, y tan pronto ésta quedaba completamente lista, él iba a buscar a la novia, generalmente por la noche, con sus amigos más cercanos. Por las calles del pueblo se oía el grito: ¡viene el novio! ¡Viene el novio! Luego empezaba la ceremonia de la boda y la celebración que duraba varios días. En otros pasajes se establece claramente que Jesús es el novio, que Dios Padre ha preparado una boda y que la iglesia de Dios, compuesta por los verdaderos seguidores de Cristo, es la novia. Esa novia de Jesús, ahora comprometida. Como una virgen, dice la palabra de Dios, pura a Cristo, en un vocabulario espiritual. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2 y en Efesios capítulo 5 versículo 22 al 32. Así, las 10 vírgenes de la parábola representan a aquellos en la iglesia, descritos como espiritualmente puros, que salen a encontrar a Cristo a su regreso para unirse a Él en gloria. Las lámparas y el suministro de aceite. Cada una de estas vírgenes lleva una lámpara para ver el camino en la oscuridad. La palabra griega lampas
que se usa aquí se refiere a una lámpara de aceite hecha de arcilla o a una antorcha. En cualquier caso, para mantener la luz encendida era indispensable llevar aceite suficiente para un periodo prolongado. Espiritualmente necesitamos que la luz de Dios nos guíe y brille en nosotros, y a través de nosotros, que brille en nosotros y a través de nosotros. Y el aceite de oliva que produce la luz es comparable al suministro del Espíritu Santo que, como tal, representa el aceite de la unción. Podemos comparar esto con Filipenses capítulo 1, versículo 19, Hechos capítulo 10, versículo 38. Continuaremos en Mateo 25. Continúa el relato. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las 10 vírgenes aquí representan a toda la iglesia y salen al encuentro del esposo. Cristo, al recibir el Espíritu, tiene la vida de Cristo en ellas. Lo podemos comparar con Gálatas capítulo 2, versículo 20. Al recibir el Espíritu tienen la vida de Cristo en ellas y viven en constante preparación. Todas tenían el Espíritu de Dios. Las 5 llamadas prudentes tomaron vasijas con aceite extra, pero las otras 5, las insensatas, no lo hicieron. La diferencia en la preparación daría como resultado una diferencia también en el crecimiento espiritual y el poder. Las sabias, o sea, las prudentes, se mantuvieron abiertas a la influencia del Espíritu Santo, usándolo para adquirir la naturaleza divina y crecer en gracia y conocimiento. Podemos ver que todas despertaron del sueño. Vamos a continuar. Y dice la palabra, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El período de compromiso podría prolongarse. Esto correspondería al tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. La aparente demora puede hacer que se pierda el sentido de urgencia. Pedro advirtió que los burladores preguntarían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Es una señal de los últimos días que aun aquellos que estén vigilando y aguarden su regreso, se cansarán, decepcionarán y adormecerán. Tenemos que ser sabios en lo que el Señor nos manda a decir, amados hermanos. En esa señal de los últimos días, que aun aquellos que estén vigilando y aguarden su regreso, se cansarán, decepcionarán y adormecerán. En el caso de los cristianos negligentes, Cristo llamará a la puerta de sus corazones para que lo dejen entrar. Cristo dijo que todas cabecearon y durmieron, es decir,
toda la iglesia. Por supuesto que en nuestra débil condición humana no podemos estar mucho tiempo sin quedarnos dormidos. Lo podemos ver en Mateo capítulo 26, versículo 40-41. Físicamente necesitamos dormir. El verdadero problema aquí es una cuestión de preparación en cuanto a no permanecer alerta permitiendo la guía del Espíritu de Dios. Continuamos en Mateo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La voz del novio se escucha en las calles. Se acercaba el momento del matrimonio. Todo el pueblo se animaría a unirse a las festividades. El anuncio del regreso de Cristo se produce en medio de la gran oscuridad espiritual del tiempo del fin. En medio de un mundo atrapado en el engaño espiritual y la embriaguez. Sin embargo, aquellos que tienen el Espíritu de Dios cuentan con la ayuda necesaria para discernir el engaño y rechazar el camino del mundo. El anuncio de la venida de Cristo despierta a la gente. ¿Y entonces? Responsabilidad personal de prepararse. Debe haber una responsabilidad personal de prepararse. En este momento, todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. La preparación consistía en avivar la luz de las lámparas o antorcha. Aquí significa que la iglesia está despierta y expectante por la venida de Cristo y las bodas del Cordero, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Cuando se anuncie la llegada de Cristo, debemos despertar y estar listos para recibirlo y casarnos con Él. Pero algo salió mal con 5 de las vírgenes, las llamadas insensatas. Veían que se les apagaba la luz, necesitaban aceite, pero no tenían más para reabastecer sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No obstante, en términos espirituales, esto no funciona. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amados hermanos, la salvación es un asunto personal. No se puede pedir prestada una relación con Dios. A los cristianos se les dice, Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocupaos, nos dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El poder del Espíritu debe obrar individualmente en cada discípulo. Para que nuestra reserva de aceite espiritual no se agote, debemos renovarnos regularmente con la ayuda de Dios a través de los medios que Él nos provee, especialmente la oración, el estudio de la palabra de Dios, la Biblia, la meditación, el ayuno, el compañerismo y ante todo el arrepentimiento continuo en obediencia.
La venida de Jesucristo no solo asombrará al mundo, sino que incluso aquellos que saben de su regreso y lo anhelan, deberán despertar. ¿Lograrán los afanes de este mundo hacer que algunos se duerman? Esa sería la pregunta. ¿Lograrán los afanes de este mundo hacer que algunos se duerman? Existe una advertencia que no se debe postergar, amados hermanos. Una advertencia que no se debe postergar. Sea como sea, esta parábola muestra que muchos despertarán para darse cuenta de que no están completamente preparados para entrar con Cristo a la boda. Pero nos dice la palabra: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las vírgenes insensatas regresan y tratan desesperadamente de entrar en la cena. Pero nos continúa diciendo la palabra en esta parábola: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estos versículos encierran una matiz de funesto desenlace. ¿Está todo perdido, sin esperanza? ¿Hay acaso lugar para el arrepentimiento? Amados hermanos, en algún momento será demasiado tarde. Sin embargo, otra forma de entender esta parábola es reconocer que la predicación actual del Evangelio en realidad es parte del anuncio de que viene el esposo. Así, amados hermanos, y usted, amado hermano por fe, que aún no le ha recibido en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, todavía hay tiempo de hacer lo necesario para mantenerse espiritualmente lleno y participar de esa boda. En el caso de los cristianos negligentes, Cristo tocará la puerta de sus corazones para que lo dejen entrar, como en el mensaje a la iglesia de la Odisea, que era tibia. Lo dice en Apocalipsis capítulo 3. Les dice Apocalipsis 3, versículo 16 y 18. Yo te aconsejo que de mí compren oro refinado en fuego. Yo te aconsejo que de mí compren oro refinado en fuego, es decir, el carácter piadoso que se obtiene en medio de las pruebas, instándolos al arrepentimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pero como enseña la parábola, llegará un momento en que no habrá más oportunidad, amado hermano, y usted que me escucha,
hermano por fe. Pero como enseña esta parábola, llegará un momento en que no habrá más oportunidad. ¿Y quién sabe cuánto durará su propia vida? ¿Quién sabe cuánto durará su propia vida? Así, amado hermano, continúe luchando en el nombre del Señor Jesucristo. Usted que tiene a Cristo en su corazón y usted que no le conozca, no lo posponga. No posponga ese tiempo de entregarse a Jesucristo. Esta parábola también nos da la clave para perseverar hasta el fin de los tiempos y participar en la cena de bodas al regreso de Cristo. Dicha clave es la ayuda del Espíritu Santo. Procuremos mantenernos llenos de la reserva del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la oscuridad del tiempo del fin, aquellos que cuenten con suficiente aceite tendrán la luz que los guíe y los mantenga fortalecidos. Asegurémonos de estar en ese grupo. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a sus familias, que Dios derrame todas las bendiciones para cada uno de ustedes, principalmente mantenerlos en sanidad, y que la palabra de Dios sobreabunde en todo y sobre todo. Si Dios así lo permite, estaremos en un nuevo mensaje. Que Dios los bendiga grandemente. Amén.